Muy buenos días a todos. Aquí estamos comenzando. Estuvimos esperando un ratito para que se vayan sumando el resto de los participantes. Tratamos, en todo, por lo menos de nuestra parte, en que el inicio de las clases siempre se haga puntualmente. Tenemos que aprovechar el horario que tenemos asignado desde el principio porque tenemos muchas actividades planificadas. Antes de comenzar, sí es importante hablar de qué es lo que van a encontrar en el tercer curso de procesos constructivos. Van a ver que nos vamos a enfrentar a una serie de diferencias significativas que están relacionadas con los modos de producción de la arquitectura, con un modo diferente de producción de la arquitectura, que es a través de la construcción prefabricada y de la construcción industrializada, o en muchos casos la combinación de estas dos situaciones. Esto no se preocupen demasiado porque lo vamos a ir desarrollando y profundizando en todas las clases a lo largo del año. Lo que sí va a requerir es la incorporación de un lenguaje técnico nuevo, ¿no? Esto de vincularse con la producción industrial necesita del lenguaje y de los códigos que maneja la industria y que muchas veces nosotros dentro de la arquitectura y específicamente dentro de la producción tradicional de la arquitectura no estamos acostumbrados a utilizar. También vamos a encontrar muchas palabras que son para todos conocidas porque se utilizan permanentemente desde el inicio en el lenguaje de la facultad, pero que dentro del taller de procesos constructivos y específicamente dentro de lo que es nuestra temática de procesos constructivos 3, van a tener un significado diferente. Entonces vamos a tener que aprender un nuevo lenguaje. Y con esto vamos a insistir específicamente porque necesitamos referirnos a todo lo que hagamos con el lenguaje técnico apropiado. No podemos mencionar las cosas por similitud o por cómo se nos antoje o porque nos parece o por medio de la intuición, sino que esto lo vamos a hacer directamente con el lenguaje técnico que vamos a ir desarrollando. Vamos a trabajar con algo a lo que tampoco estamos muy acostumbrados, que son las normas, ¿no? Entonces, las cosas se hacen de acuerdo a cómo las normas lo establecen. Esto es lo que nos va a permitir que nosotros utilicemos un lenguaje que está adaptado a la situación nacional, pero que tiene su réplica de modo muy parecido con normas de otros países, porque las normas son internacionales o las normas locales o las normas de cada uno de los países se van adaptando o se van, obviamente las normas de cada uno de los países adaptan esas normas internacionales a las características de la producción en cada uno de los lugares. En la primera instancia vamos a empezar con la primera actividad práctica, que ya se las adelantamos y está puesta dentro de Aulas Web, como para que ustedes lo empiecen a ver. No es necesario que sea inicialmente entendible, para eso estamos todos nosotros y para eso están todos los grupos que van a trabajar en tratar de hacer esto muchísimo más claro. Como todos saben y seguramente lo han experimentado con el resto de las materias, nosotros somos una materia de día viernes, las clases empezaron el lunes y ya se han enfrentado cada uno de ustedes. Nosotros ya lo habíamos implementado durante todo el año pasado de un modo casi total, diría, que es el entorno de aulas web. Este entorno que trata de ser igualitario desde el punto de vista que permite utilizar conexiones de teléfonos celulares sin consumir el cupo de datos que cada uno tenga. De modo tal que lo único que se necesita o lo más importante que necesitamos
para una clase de estas características, para una clase o para un año que va a ser de modo virtual, es una conexión a Internet. De todos modos, durante el uso que nosotros hemos hecho de aulas web, hemos registrado algún tipo de inconveniente, como inconvenientes suceden con cualquier tipo de plataforma. Entonces, siempre tendremos el recurso y cada uno de los docentes se va a ir comunicando cuando tengamos problemas de conexión a través de esta plataforma para ir recurriendo a las otras plataformas que ya hemos practicado y hemos utilizado en tiempos anteriores. Hay una cosa que nosotros un tema importante que nosotros nos propusimos con la utilización de aulas web, que es la construcción de un espacio colaborativo. Todo lo que ustedes van a encontrar, ¿no? El aspecto estético en gran parte está dado por la plataforma. Cada uno de nosotros, y específicamente cada uno de los docentes, ha generado los recursos que resulten más apropiados, con los que diferentes, por supuesto, en cada uno de los docentes, que resulten más apropiados para el desarrollo de la actividad y para el intercambio de la información, ¿no? Queremos reproducir con las limitaciones del caso un montón de las cosas que nosotros hacemos dentro del aula presencial, que es la de tratar de contactarnos entre todos los estudiantes, que ustedes dentro de cada grupo puedan empezar a generar nuevos vínculos con otros compañeros, y por sobre todas las cosas, el compartir y el aprender del otro, ¿no? Y más allá del diálogo con el docente. Vamos a pasar a lo más importante, que es la presentación del grupo docente, que de todos modos creo que, no sé, yo no los alcanzo a ver a todos, pero ahí van viendo nuestras caras, ¿no? Roberto Berardi, Carolina Viganó, Jorge Díaz, Esteban Jauregui, Ingrid Manzoni y José Pascuare van a ser los que van a llevar adelante cada uno de los grupos que tenemos confeccionados en el nivel 3, y Julio Caviglioni, que va a ser el jefe de trabajos prácticos y que va a ser quien organice las actividades que vamos a desarrollar a lo largo del año. Después voy a estar yo, obviamente, Gustavo también, que va a participar, ¿no? En este momento nosotros estamos haciendo la clase inaugural en cada uno de los niveles, por eso estamos un poco repartidos y no podemos estar en todos los lugares al mismo tiempo. Esta clase en particular, esta clase inicial, decidimos hacerla de un modo sincrónico. Más adelante vamos a ver si seguiremos con el modo sincrónico o en algunas oportunidades podemos optar por algunas clases pregrabadas que las puedan visualizar al inicio de la clase, para después sí continuar con lo que cada uno de los docentes haya programado. ¿Nos presentamos todos o no estamos a la vista? Porque acá tenemos las fotos, pero no necesariamente estamos como estamos en las fotos. Yo estoy igual, sigo más o menos igual, no me creció el pelo ni ninguna de esas cosas. Creo que el resto también está bastante parecido, con lo que las fotos son bastante recientes, y cuando se encuentren con sus docentes no se van a asustar y no se van a encontrar con ninguna sorpresa en especial. Bueno, esto era algo de lo que habíamos empezado a hablar también en la clase inaugural, para todos los que la pudieron ver. Recuerdan que les habíamos contado que nuestra primera participación dentro de las redes sociales ocurrió allá por el año 2009, con esa primer pandemia que tampoco sabíamos cuándo iba a durar, que era la pandemia de la gripe H1N1, o N1H1, no recuerdo, creo que es H1N1, no importa. A partir de ese entonces, nos preocupamos por la interrupción que se dio en ese momento de las clases, y específicamente por la desconexión con los estudiantes, algo que no habíamos visto anteriormente, que no tenía antecedentes, y que no sabíamos cómo se podía continuar, cuánto iba a durar y cómo íbamos a tener el vínculo.
En ese momento tratamos de solucionarlo con las herramientas que teníamos disponibles en ese momento, que eran herramientas menos interactivas que con las que podemos contar en este momento, ¿no? Generamos un blog que hoy lo seguimos conservando y que nos ha dado muchas satisfacciones y que después de 11 años de utilizarlo ha tenido alrededor de 2 millones de visitas, lo que da la pauta de un uso intensivo, ¿no? De completo, bueno, completo, ¿no? Estoy poniendo un calificativo que después cada uno de ustedes podrá evaluar. Para nosotros con mucha información y por sobre todas las cosas con recursos abiertos. No se necesita ningún tipo de acceso y la descarga de los contenidos que ahí están son libres para todo el mundo. Dentro de ese espacio hay bastante bibliografía relacionada con nivel 3, bibliografía que les podemos decir, en cierto modo, cuando estamos hablando de normas técnicas, que muchas veces no son muy amistosas y para que resulten de una aproximación más sencilla y más relajada para cada uno de ustedes, nosotros las hemos ido modificando, agregándole gráficos y transformándolas en algo más amistoso, digamos, o que no sea tan duro y tan estricto, porque entendemos que a nosotros también nos sucede, es algo a lo cual nosotros no estamos acostumbrados. Nuestra costumbre está más vinculada a los recursos gráficos, o por lo menos a que los textos estén acompañados de imágenes y también presenten algún tipo de diseño. Entonces, dentro de cada una de estas plataformas es donde nos vamos a encontrar, nos vamos a contactar, pero ahora a esta última plataforma que hemos incorporado y que es la que está utilizando toda la facultad, Aulas Web, es a la cual le vamos a dar prioridad para poder centralizar todo el intercambio dentro de un mismo lugar. No es únicamente Aulas Web, sino que lo que van a encontrar, como les decía anteriormente, que cada uno de los docentes ha incorporado un montón de recursos que son extras al aula web, pero que están vinculados dentro de este espacio, ¿no? También van a encontrar el canal de YouTube, donde habitualmente subimos las clases teóricas que están obviamente grabadas en formato de video, y resulta la plataforma más adecuada para este tipo de actividades. Hemos registrado también y hemos contestado muchas consultas durante estos días que están vinculadas a algunos de los inconvenientes que han tenido algunos estudiantes para matricularse dentro del aula. Entendemos que no debe haber ningún tipo de problema porque hemos expuesto directamente publicada en el blog. Ahí aparece, ¿no? Le voy a poner el mouse sobre donde está el mouse. Es donde teníamos publicado desde hace ya unos cuantos días cuál era la clave, el código de acceso a Aulas Web, que de hecho ya lo habíamos enunciado la semana pasada en la clase inaugural. Algunos se les pasó por alto, algunos no tuvieron conexión durante ese día, algunos no estuvieron por distintas circunstancias en la clase y no lo pudieron tomar en ese momento. Otros estudiantes que están dentro del aula web tienen situaciones administrativas irregulares. Entendemos que el año pasado ha sido un año complejo, entonces hemos optado para incorporar a todos aquellos que tengan la posibilidad de solucionar su irregularidad administrativa, que de acuerdo a lo que han manifestado, en muchos casos está relacionado con la resolución 1113, que corresponde a la tercera inscripción consecutiva dentro de la materia. Suponemos, como me parece o como considero que es correcto, que muchos, en las dificultades que se presentaron durante el año pasado, se vieron obligados por problemas de adaptación, por problemas de conexión, por problemas de no tener los espacios necesarios dentro de sus lugares de vivienda para acomodarse a las situaciones, o han optado por cursar una menor cantidad de materias. Entonces creo que esos casos van a ser todos casos que la Secretaría Académica o la Dirección de Bienestar Estudiantil va a evaluar positivamente. Pero sí, lo que les hemos requerido, ¿no?, en el método de inscripción, por un lado, la matriculación, que es un sistema que directamente determinó la facultad,
inscripción dentro de aulas web a través de una clave de acceso, y por otro lado hay un tema de agrupamiento que sí lo decidimos nosotros, que es a través de conformar distintos grupos de 2 y de 3 estudiantes dentro de cada uno, para cada uno de los docentes. Quienes entraron primero tuvieron la posibilidad de elegir dentro de todas las opciones. Los que entraron últimos o algunos que están intentando entrar en este momento deberán acomodarse en los lugares que estén disponibles. Esto no hay alternativas que sea de este modo, porque cada docente tiene asignado una determinada cantidad de alumnos, y además tratamos de que cada uno de los docentes también tenga una determinada cantidad de grupos, para que sea equitativa la tarea en la evaluación y en la corrección de los trabajos. Entonces, quienes no estén conformes donde están, quienes hayan perdido alguno de sus compañeros porque la inscripción es personal, salvo que alguno haya pasado su clave de acceso a aulas web para que otro lo inscriba, de otro modo no han podido hacerlo. Yo particularmente me he ido comunicando. Nosotros tenemos un registro de todos los estudiantes que no están agrupados dentro, valga la redundancia, de ningún grupo, y les hemos enviado mensajes para que participen o para que se incorporen, si es su deseo, que se incorporen en un grupo. ¿Por qué decimos esto? Porque todas las actividades de los grupos son cerradas, significa que son cerradas a los que conforman ese grupo. Entonces, para empezar las actividades, para empezar a recibir información y tomar contacto con el docente, es necesario formar parte de alguno de los grupos. Después, si es necesario hacer algún tipo de ajuste, dentro de las posibilidades trataremos de reagrupar a quien lo requiera. Nos lo harán saber o se lo harán saber a cada uno de los docentes, para que nosotros podamos rebalancear los grupos y empezar a trabajar. Tengan en cuenta una cosa que es muy importante. Vamos a empezar con una actividad introductoria, ¿no? Una actividad introductoria es una actividad de aproximación a los temas del año, pero no menos importante que todas las otras actividades. Pero como actividad introductoria tiene una duración breve. Entonces lo que les pedimos es que no tarden un mes para encontrar la posición que cada uno quiere dentro del grupo. Porque si tardan un mes, se les pasa la primera actividad práctica, y las actividades prácticas son de entrega obligatoria. Bueno, tampoco están así. Quien quiere, quien lo desea, puede no entregarlas, pero queda fuera de las condiciones necesarias para continuar en el curso. También podría, pero sí queda fuera de las condiciones necesarias para la aprobación del curso. Entonces, por ese motivo, hemos decidido incorporar a todos, porque la regularización de las situaciones, de acuerdo a lo que nos manifiestan y también de acuerdo a lo que nos ha escrito un correo en un par de oportunidades el centro de estudiantes, les han informado que, como están tratando temas de este tipo de todas las materias, no solamente nosotros, sino que los problemas se replican en todas las materias y en todos los talleres de la facultad, posiblemente la regularización de algunos casos pueda tardar entre 2 y 3 meses. Entonces estamos sometidos a esos. Nadie va a poder incorporarse al curso regularmente después de finalizada la primera actividad práctica. Bueno, dicho todo esto, y a modo de introducción, vamos a empezar con lo que nos interesa, que es el inicio de la temática del curso. Entonces, vamos a plantear una clase hoy que la vamos a dividir en distintas secciones. La hemos denominado la clase número 1. Vamos a hacer una introducción. Vamos a ver cómo se van a transcurrir los temas y la organización del año. Vamos a desarrollar el tema del día. Y por último, que es una tarea que la dejo reservada exclusivamente para Julio, vamos a hacer la explicación de lo que seguramente
ustedes ya han leído, que es la primera actividad práctica del año. Pero antes de empezar con todo esto, ¿no? Vayamos por el principio. Adrián, te pido un segundito, porque yo, como hemos conversado, vos lo aclaraste, seguramente en algún momento desaparezco de la clase porque vamos a ver el inicio de los otros cursos también. Pero me interesaba robar un minuto para remarcar una cosa que Adriana dijo con claridad y me interesaba colaborar con ella. Esta materia, chicas y chicos que nos están viendo y escuchando, es la materia que los va a conectar con el futuro técnico, claramente, y por esta idea de construir a través de la prefabricación, etcétera, necesitamos tener reglas muy claras, porque la facultad, no nada más que esta facultad de arquitectura, las facultades de arquitectura en general confunden el pensamiento arquitectónico con, o la creatividad en el pensamiento arquitectónico con la artesanía en el pensamiento arquitectónico. Nosotros creemos que la creatividad a futuro tendrá que estar muy, como está demostrado en la mucha arquitectura buena del mundo, estará destinada a entender que la fabricación en serie, la prefabricación, la utilización de piezas no producidas artesanalmente es una necesidad, porque hasta por una cuestión práctica es fácil ver que la artesanía va a desaparecer o está teniendo que desaparecer. La segunda cuestión que me interesaba marcar es lo que Adrián le marcó en este espacio colaborativo. Hay una idea que es relacionada con la anterior de creatividad, que tiene que ver con la personalización de la creatividad. Los espacios colaborativos aparentemente son lo contrario a esto. Sin embargo, desde Linux para acá, que es básicamente una plataforma de código abierto, todo el mundo de la digitalización piensa distinto. Todo el mundo del trabajo colaborativo piensa distinto, y realmente la creatividad individual está basada en la creatividad de todos. Esto no es tan fácil de entender. Hay bibliografía en el taller que le va a permitir acceder a esto, pero quiere decir que cuando yo pienso en lo que estoy pensando, estoy colaborando con lo que otro compañero está pensando, sin que esto deje de ser mi pensamiento. No es tan sencillo, porque pareciera que tenemos que involucionar hacia personalizar y ser propietarios únicos de cada cosa, y en realidad el mundo va para otro lado. De esto también hay que hablar. Ustedes lo entienden, nosotros transitamos bastante los trabajos finales de carrera, y hay un tema bastante recurrente, que es el tema del coworking, que tiene que ver con esta forma de pensar nueva. Muchas veces lo que vemos nosotros es que esos espacios están pensados casi exclusivamente desde la óptica física, pero acá lo que estamos intentando es ver, y en chiquito, empezar a realizar lo que es factible, pensar mejor entre todos que individualmente. Y la última cosa, que tiene que ver con el uso de aulas web, el mundo que viene es un mundo remoto, más allá de la pandemia. Cómo archivar, cómo transmitir información, cómo guardarla, cómo seleccionarla, tiene que ver con esto que le está planteando Adrián de las aulas web, que nos permite a nosotros tener en un solo sitio lo que ustedes están produciendo. Esto va a ser necesario, hay mucha bibliografía alrededor de esto, no mucha bibliografía buena, pero la facultad está transitando estos caminos para ver cómo hacemos para transmitirnos archivos y que esos archivos estén ordenados. Esto les pasa a ustedes, nos pasa a nosotros todos los días. Adrián es un experto en esta cuestión, creo que lo tienen que, se encoge de hombros, pero sabe que es cierto. Y realmente creo que la oportunidad que todos ustedes tienen de tener claramente la cercanía con gente que está trabajando esta cuestión, me parece que les va a significar mucho para la relación futuro. Para terminar, y no
no restar tiempo a lo importante que es la clase, es que conversar sobre una cosa que ya hemos dicho con Adrián en las clases de presentación. Estudiar es un trabajo, y los trabajos requieren tiempo, requieren repaso, requieren compromiso. Esta es una materia que es sumamente importante, no porque la demos nosotros, sino porque lo van a verificar con el tiempo. La arquitectura de su vida profesional realmente va a estar singularmente marcada por estas cosas que nosotros vamos a ver ahora, cosas que tomamos con naturalidad, pero que la arquitectura no usa en demasía. Es razonable que yo pueda comprar una tuerca en España y un bulón en Francia y que se hermanen. Eso que es tan natural en la arquitectura no pasa. Entonces, vean todas estas cuestiones que estamos planteando, úsenlas, usen muchos los espacios que se les van a proponer, incluso están volcados también en nuestra propia forma de evaluar. Adrián no comentó, pero después cuando se introduzcan van a ver que se ha generado un esquema de evaluación muy moderno, muy novedoso, que está muy desarrollado y que ha dado, cuando le ponen el estudiante o el grupo de estudiantes el énfasis correspondiente, extraordinarios resultados. Bueno, con esto me callo, tengan un buen año, disfruten mucho, los docentes que tienen son verdaderos especialistas en lo que van a conversar con ustedes, apóyense mucho en ellos y van a ver que después que termine esto, después que se gradúen, alguna vez que nos encontremos, seguramente van a ver que estábamos en lo cierto en lo que le decíamos esta mañana. Yo me callo un cachito y en cualquier momento desaparezco. Hasta luego. Bueno, vamos a empezar con el primer tema introductorio y queremos hacer referencia a todas las actividades que tenemos planteadas a lo largo del año. Nosotros lo hemos esquematizado como en una especie de línea de tiempo donde aparecen marcadas las interrupciones a las que estamos acostumbrados en el año, que están dadas por la semana de mayo, que es una actividad que ya se acerca, por las vacaciones de invierno, por la semana, por la semana del estudiante, y por último las vacaciones. Siempre recordemos que nuestros ciclos lectivos empiezan en un año y terminan al año siguiente. A lo largo de todo este recorrido vamos a desarrollar 3 actividades prácticas, donde hoy empezamos la primera, esta que les decíamos le comentábamos que es más breve. Va a haber 2 instancias evaluatorias, o sea, lo comúnmente denominado examen parcial, que van a tener sus instancias de recuperación y, por último, una instancia de recuperación general. O sea, que cada una de estas actividades parciales va a tener 2 instancias de recuperación. Como siempre, hay 2 levantamientos de actas que están representados por estos 2 rombos negros. El primero en noviembre, para quienes hayan completado en ese periodo todas las actividades que hemos planteado durante el año, y una en febrero para quienes adeuden alguna parte de lo que hemos hecho durante el año, ¿no? Recién Gustavo hablaba de modo genérico de lo que nosotros hemos pensado como evaluación, y hemos tomado esta frase de William Thomson Kelvin: lo que no se puede medir no se puede mejorar, ¿no? Lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora siempre se degrada. Entonces, nosotros necesitamos evaluarlos y paralelamente evaluarnos a nosotros mismos. Obviamente, cada vez que los resultados no son los esperados o no son satisfactorios, no es problema de uno, sino que es problema de las partes. Nosotros asumimos nuestras responsabilidades y la posibilidad de que no nos expresemos correctamente, entonces necesitamos permanentemente hacer una evaluación de lo que hacemos. Para poder hacer un diagnóstico, lo primero que se necesita, y esto es lo mismo que hace el médico, no puede diagnosticar si antes no tiene información. La información por sí misma no sirve para nada, entonces nosotros primero hacemos una recolección de toda la información y a través de la información que obtenemos tratamos de elaborar un diagnóstico.
Un diagnóstico que nos pueda entender qué es lo que durante el año pasó, en qué nos hemos equivocado, en qué nos ha ido mal. Tenemos que mejorar lo que haya salido mal y obviamente potenciar todas aquellas cosas que han salido bien. Por eso, desde hace muchos años, nosotros adoptamos un sistema de calificación que lo hemos definido como un semáforo de 5 luces. Un semáforo bastante extraño, creo que si se nos aparece en la calle un semáforo de este tipo nos confundiría bastante, pero este semáforo es lo que ustedes van a ver permanentemente cuando los estemos calificando, ¿no? A nosotros este tipo de semáforo nos permite obtener imágenes como las de abajo, que lo único que uno tiene que hacer es mirarla con los ojos entrecerrados para tratar de ver los matices que tiene la mancha. Cuando la mancha se acerca demasiado al rojo, nosotros nos empezamos a preocupar y obviamente nos alegramos cuando la mancha va desde el amarillo hacia el celeste. Bueno, hay un montón de casos, acá se ve bastante amarillo, pero tengan en cuenta que para nosotros el color amarillo representa los trabajos buenos. Cada uno de ustedes va a ser evaluado con distintos parámetros en cada una de las actividades. No es que solamente van a tener una nota final que corresponde a cualquiera de las actividades, sino que en cada una de las actividades se evalúan distintos parámetros, que pueden ser 10, 15, 20 parámetros, los que sean necesarios. Distintos aspectos de lo que estamos buscando en cada una de las actividades. Y para que cada uno sepa cómo ha sido evaluado, porque esto me parece también que es justo, ¿no? Ustedes tienen que saber cómo han sido evaluados, hemos desarrollado un sistema a través del cual ustedes obtienen una ficha personal donde se les va a informar cuáles son los parámetros que se han evaluado y cuál es el resultado personal que cada uno ha obtenido. Esto es lo que Gustavo definía como nuestro sistema novedoso, es algo que todos los años le venimos haciendo algún tipo de ajuste. Esto es algo hecho muy a pulmón con nuestros recursos y solamente con nuestros conocimientos. Nunca hemos conseguido o no hemos buscado el apoyo externo para que nos permita informatizar de un modo más sencillo lo que hasta ahora hemos hecho. Vamos a ver los temas y la organización del año, que esto también era lo que hablábamos, y corresponde a una imagen que ya habíamos mostrado anteriormente, ¿no? Nosotros hacemos, primeramente, en todas las clases de presentación de todos los años, queremos mostrarles cómo es la diferencia de la temática entre cada uno de los niveles. Ven que el nivel 1 y el nivel 2 tienen algún tipo de emparentamiento, pero cuando aparecen los temas del nivel 3, empezamos a hablar de cosas que son bastante distintas y que obviamente se empiezan a contraponer son diferentes con lo que hemos visto en los años anteriores. Eso no implica que todo lo que hemos visto en esos años anteriores desaparece en esto, sino que llegar al nivel 3 es una sumatoria de todo lo que se ha visto en el nivel 1 y en el nivel 2. Con lo que no pueden desconocer, si bien el tema de fundaciones y el tema de suelos y el tema de clima no son específicos del nivel 3 de procesos constructivos, porque tenemos un montón de actividades que están relacionadas con la incorporación de este lenguaje técnico, pero obviamente son temas que nosotros los damos por aprendidos, independientemente que hayan cursado en nuestro taller o en cualquiera de las otras dos propuestas, porque sabemos perfectamente que todos estos temas están dados y forman parte, los tres talleres de procesos constructivos respetan estas temáticas de los dos primeros niveles. Entonces, temas vinculados al clima y al suelo, que sí tuvieron una importancia mayoritaria en los niveles 1 y 2, no pueden desaparecer a este, o sea, que todo esto nuevo que ustedes están incorporando son complejizaciones que se incorporan a lo complejo que les haya parecido la resolución de los trabajos finales de los años anteriores. Hay algo que nosotros todos los años nos proponemos. Yo en esto, no sé si hago bien, pero lo estoy generalizando,
y no quiero incluir al resto de mis compañeros, ni de nivel, ni del taller. Pero sí, para mí es el punto de partida y son algunas afirmaciones. Que yo les pediría a cada uno de ustedes que transformen cada una de estas afirmaciones en una pregunta, ¿no? La primera estaría vinculada a me gusta hacer lo que hago. Yo lo afirmo, ¿eh? Si a alguno no le gusta, está bien. A mí me gusta hacer lo que hago. Me gusta hacer lo que hago, me refiero a mi actividad en este momento, a mi actividad dentro de la facultad, ¿no? Esto es, para mí es importante. Entonces está vinculado, para poder hacer las cosas bien, es necesario que esto esté presente. Segundo, lo que hago me parece importante. Te puede gustar lo que haces, pero si después te parece que es una soncera, empieza a perder valor. Pero si te gusta y te parece importante, creo que lo que haces se empieza a potenciar. Entonces, por eso les digo, ustedes vayan poniéndole signo de preguntas a todas estas afirmaciones. Me divierto haciendo lo que hago. Esto también es muy importante. Yo me divierto, ¿no? Anoche terminé de editar un video a eso de 1:00 de la mañana y mientras, como lo editábamos a través de una videoconferencia, bueno, mientras esperábamos que se vaya regenerando el video, nos divertíamos, hacíamos chistes. Bueno, uno se divierte con estas cosas. Yo, además, en todas las instancias de lo que hago en la facultad, trato de video stream y trato de hacerlo con alegría. Y esta última opción, digo, no es una pregunta para ustedes, sino es para mí, y creo que para todos los que compartan, o para todos mis compañeros del taller que compartan estas frases, ¿no? Me pagan por hacer algo importante que me gusta y me resulta divertido. Digo, cuando uno llega a esta situación o a este balance de las cosas, evidentemente puede trabajar con una gran alegría. Pero, digo, ¿por qué te parece importante lo que estás haciendo, ¿no? Y esto hace referencia a lo que recién hablaba Gustavo de un modo genérico. Las incumbencias es lo que la sociedad espera de todos nosotros. Y el título de arquitecto tiene 20 incumbencias. Acá están las 10 primeras y en la siguiente página van a estar las 10 segundas. O sea, 20 en total. No importa que las lean o que las miren, pero sí hay algo que es muy importante, que hay algunas de las palabras o algunas palabras de cada una de esas incumbencias que está resaltada. Y piensen en cada una de esas palabras qué relación tiene con lo que nosotros hacemos en esta materia. Dirigir y ejecutar la construcción de edificios, ejecutar las estructuras, ejecutar la construcción de las instalaciones, ejecutar obras de recuperación, renovación, rehabilitación, ejecutar construcción de equipamiento, efectuar control técnico de componentes y materiales, dirigir y ejecutar una demolición, proyectar y ejecutar ejecución de obras y la corrección del paisaje. Otras en las que no tenemos mucha incumbencia, proyectar, dirigir, evaluar todo lo concerniente a la higiene y la seguridad en las obras de arquitectura. Esta última incumbencia, que es la última incumbencia que se ha incorporado al título de arquitecto, pero que está más relacionada en la facultad, está vinculada a producción de obras que algunos tal vez la empiecen a cursar, o algunos ya la están cursando, o algunos la cursarán en el futuro. Entonces, por todo esto me parece importante lo que nosotros hacemos dentro de la facultad. Porque la posibilidad, o porque muchas de las posibilidades del ejercicio profesional, ¿no? Que es algo para los quienes están promediando la carrera, los quienes llegaron a esta instancia de la carrera, uno estima que no tienen dudas que lo que quieren es ser arquitectos. Y ser arquitectos es todo esto, son las 20 incumbencias, que es todo lo que podemos hacer. Y como vieron, todo lo que podemos hacer tiene mucha relación con lo que estamos haciendo acá. Entonces, por esto y por todas las otras cosas, lo que estamos haciendo nos parece importante. Durante muchos años
hablamos o les hemos mostrado, ¿no? Siempre lo mostramos, ven que ahí dice inclusive PCSS año 2016, porque desde el año 2016 que lo estamos implementando, que lo estamos trabajando y que lo estamos mejorando, y está relacionado con lo que denominamos la bitácora. Algunos siempre preguntan, ¿y puede usar la bitácora para rendir un examen final? No tiene que ser ese el único incentivo. Materias como la nuestra, muchas veces no es del todo sencillo encontrar la bibliografía necesaria. Y parte de esa bibliografía que nosotros utilizamos está dada a través de la información técnica de distintos fabricantes. Ojo, en esto hago una salvedad, porque es algo que hay que aprender a distinguir y que muchas veces cuesta, y nosotros a través de los relatos de los estudiantes nos damos cuenta que hay una confusión en distinguir en lo que es una información comercial de una información técnica. La información comercial, obviamente, es la que está destinada a todos los usuarios y donde nadie, ningún fabricante, ningún productor va a decir que lo que produce es malo. Pero muchas veces no aparecen publicadas correctamente o no aparece la información necesaria o la información técnica necesaria que nos permita discernir si un producto es lo que realmente necesitamos. Entonces, en ese aspecto muchas veces escuchamos que los relatos en la utilización de algunos sistemas parecen la reproducción de la consigna comercial de cada uno de los fabricantes, más que el análisis crítico de cada uno de ustedes. Y para poder tener un análisis crítico acerca de un sistema o acerca de cualquier cosa de la arquitectura, es importante tener la información. Entender la información, entender esos datos y, como decíamos anteriormente, a través de esa información y a través de esos datos, hacer un diagnóstico. El diagnóstico termina siendo si lo que nosotros estamos viendo, si lo que nosotros pretendemos consumir es lo que realmente necesitamos. Pero bueno, tenemos que empezar con el tema de la clase, pero antes sí queremos hablar de cómo se va a estructurar a lo largo del año Procesos Constructivos 3 y cómo esa estructura va a impactar en cada una de las actividades prácticas. Nuestra primer parada es esta, modulación y, está mal escrito, coordinación. Bueno, mala suerte. Ya está, no se puede arreglar. Lo que está, está. La modulación y la coordinación, ¿no? Vamos a establecer 3 ejes de trabajo, esto tenganlo presente porque lo vamos a reiterar, lo vamos a recalcar y va a ser el acento que va a tener cada una de las actividades prácticas. Sistemas constructivos, ¿no? Recuerden que nosotros a partir de ahora dejamos de lado todo lo que corresponde a la construcción tradicional y a la construcción tradicional racionalizada y nos introducimos de lleno a este nuevo modo de la producción de la arquitectura. Entonces, modulación, coordinación, no podemos entender los sistemas constructivos si antes no entendemos sobre la modulación y la coordinación, y por último, lo que hemos denominado vínculos, que son juntas y uniones. Van a ver que en todos estos temas nos vamos a encontrar con algún tipo de trabalengua, ¿no? La modulación y la coordinación va a estar vinculado inicialmente al trabajo práctico 1, el acento del primer trabajo práctico va a estar puesto sobre la modulación y la coordinación. El segundo eje va a estar vinculado al segundo trabajo práctico y el tercer eje va a estar vinculado al tercer trabajo práctico. Por lo que podríamos decir que si modulación y coordinación es A, sistemas constructivos es B, y la parte de vínculos, juntas y uniones es C, ¿no? El primer trabajo práctico va a estar referido a, el segundo trabajo práctico va a ser todo lo que incorporamos en A más lo que vamos a incorporar en B, y el problema más grande obviamente va a estar en el tercer trabajo práctico que va a incorporar los 3 ejes. Como la complejidad es ascendente, obviamente el peso de cada una de las actividades también es ascendente. Cuando hablábamos del sistema de evaluación que nosotros tenemos, es un sistema que además les va a permitir desaprobar alguna actividad. A medida que vayan desaprobando una actividad, nosotros vamos a elevar el beneficio de para la actividad siguiente.
Y después, a fin de año, eso llegará a noviembre, haremos el balance necesario y a través de ese balance diagnosticaremos quién está en condiciones de terminar su actividad en noviembre y quién necesitará complementarla en el mes de febrero. Bueno, tema del día. Parece que no llegó nunca, pero bueno, miren, de 4 ya hicimos 2 y estamos metiéndonos en el tercero. Bueno, nuestro tema del día pasa por acá. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que venimos hablando, ¿no? Digo, la búsqueda de la belleza, ¿no? Definir la belleza es algo extremadamente complejo y es algo más que nada subjetivo. Pero, ¿no? Durante la historia, a lo largo de la historia de la arquitectura, muchos pensadores han tratado de definir la belleza, pero la belleza se define como esa propiedad de las cosas que hace amarlas, infundiendo en nosotros deleite espiritual. Es así, ¿no? Esta propiedad existe en la naturaleza, en las obras literarias y en las obras artísticas. Incluyamos las obras de arquitectura también, porque no son cuestiones artísticas, son otra cosa completamente diferente. Y como decíamos, es muy difícil hablar de la belleza porque cada uno tiene su punto de vista de la belleza y lo que es bello para uno no necesariamente es bello para otro. Por eso la belleza es una noción abstracta que está ligado a numerosos aspectos de la existencia humana. Entonces es muy difícil decir dónde está la belleza o quién tiene razón cuando opinamos acerca de la belleza. Pero ¿no? Los pensadores griegos que solucionaron un montón de cosas, o plantearon, o mejor dicho, plantearon un montón de dudas, se metieron en un tema tan espinoso y tan complejo como la búsqueda de la belleza. ¿Qué es lo bello? ¿Qué necesitaba? ¿Cuáles eran las propiedades que requería algo para ser bello? Por eso Platón, estamos en el año 500 aproximadamente antes de Cristo, ¿no? Ya había pensado en estos temas y definió a la sección, ¿no? En la sección, lo que definió Platón como la sección, era una forma de particionar un segmento en una forma armónica y agradable a la vista. Difícil, ¿no? Pero bueno, ustedes pueden pensar en esto y decir, ¿cómo dividiría yo un segmento de una forma armónica y que sea agradable para la vista? Euclides, un poco más acá en el tiempo, que tomó algunos de los pensamientos de Platón, habló también de la división armónica de un segmento, ¿no? Entonces Euclides decía, si tenemos un segmento AB, el mejor modo de dividirlo es tener un segmento AC y un segmento CB. ¿Y por qué? Bueno, porque esto era una forma armónica, según Euclides. Pero bueno, los fundamentos que tenía Euclides para definir esta belleza o esta armonía en la división del segmento estaba dada por la relación entre la totalidad y la parte mayor y la relación que había, comparándola con la relación que había entre la parte mayor y la parte menor. De modo tal que dice que el segmento AB dividido el segmento AC tiene que ser igual al segmento AC dividido el segmento CB. Si se cumple esa relación que planteaba Euclides, la división del segmento es armónica. Y por ser armónica, es bella. Esto también podía aplicarse a figuras geométricas planas. Entonces, cuando se empieza a aplicar a las figuras geométricas planas, podemos decir que empieza a vincularse con las superficies, y si se vincula con las superficies también podría tener algún tipo de vinculación con los volúmenes. Y si hay una vinculación con los volúmenes, podemos ya hablar de todas estas proporciones y de todas estas armonías para el desarrollo de la arquitectura, que en realidad es a lo que vamos y lo que realmente nos interesa. Entonces, ¿cómo podíamos aplicar o cómo se podía aplicar esta armonía cuando estamos hablando de figuras planas?
Entonces, si teníamos un cuadrado y trazábamos una diagonal desde la mitad de uno de sus lados hasta uno de los vértices, y luego rebatíamos esa diagonal, lo que podíamos construir era un rectángulo al cual se lo denominó rectángulo áureo. Si esa operación continuaba su repetición, íbamos obteniendo distintos rectángulos áureos hasta llegar al infinito, ¿no? Llega un momento que ya no se puede seguir más, o porque no se puede visualizar, o por lo menos en la pantalla aparecerían directamente como un punto oscuro. Pero ¿qué pasaba con este rectángulo áureo? ¿No? Tienen presente la imagen que habíamos visto en colores anteriormente. Si desde cada uno de los vértices, de cada uno de los cuadrados que conforman el rectángulo áureo, empezamos a trazar con un compás un cuarto de círculo, ¿no? Apoyamos el compás en este vértice, trazamos este cuarto de círculo, nos apoyamos acá, trazamos este otro, nos apoyamos acá, trazamos este otro, lo que empezamos a componer es una espiral. Una espiral que se denomina la espiral áurea. Pero además, ¿no? Tiene otra cosa, que si nosotros colocamos un rectángulo áureo en formato apaisado y un rectángulo áureo en formato vertical, que cada uno contiene una espiral áurea, y trazamos una diagonal en el rectángulo que está apaisado y la prolongamos hasta el rectángulo que está en formato vertical, vamos a ver que esa diagonal llega hasta el vértice superior derecho del rectángulo que está en formato vertical. Es interesante, ¿no? Para la obtención de todas estas figuras y para ver cómo posteriormente todas estas cosas que en principio están vinculadas con figuras geométricas y están vinculadas con la matemática, se empiezan a relacionar con la arquitectura, no solamente con la arquitectura, sino con un montón de otros conceptos que están relacionados con actividades cotidianas o con objetos de la vida cotidiana y, obviamente, también con lo que son las obras de arte. Vamos a hablar entonces de las sucesiones numéricas. Hay distintos tipos de sucesiones numéricas, pero primero vamos a definir qué es una sucesión numérica. Una sucesión numérica es una lista ordenada donde cada uno de los elementos aparece en un lugar relevante, ¿no? Si nosotros decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cada uno tiene su lugar relevante para hacer una cuenta ascendente, y lo mismo podríamos hacer si queremos hacerlo en el sentido contrario e ir en una cuenta regresiva. Pero las sucesiones numéricas pueden ser de dos tipos, ¿no? Algunas de estas cosas hemos aprendido ahora con el tema de la pandemia, ¿no? Cuando nos hablaban de las curvas geométricas y de las curvas geométricas de crecimiento y de las curvas aritméticas y de las curvas exponenciales. Pero hay dos tipos. Primero están las aritméticas y otras son las geométricas. Las aritméticas es una secuencia que se obtiene a partir de sumar un número fijo al número anterior. Si yo a cada uno de los números le sumo 1, tengo esa sucesión que había dicho anteriormente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero hay otro tipo de sucesiones, que son las sucesiones geométricas, que es la secuencia que se obtiene a partir de multiplicar por un número fijo al anterior, y es una razón de la progresión, ¿no? Entonces, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, y así sucesivamente. Esto también está muy relacionado, esa secuencia está muy relacionado con las computadoras, con el sistema de la cantidad de bytes, de megas, de gigas. Un giga no son 1000 megas, sino que son 1024. Y que sale también, se obtiene a través de una sucesión geométrica con una razón de progresión de 2, como la que estamos mencionando en este momento. Entonces, volvemos un poco a lo que decía Euclides. ¿Recuerdan? La parte grande dividida, perdón, la totalidad dividida a la parte grande es igual a la parte grande dividida a la parte chica. Entonces, esto, Euclides, que además era un matemático, tenía que transformarlo en una fórmula matemática para darle sentido a todo esto. Entonces dijo, hasta ahora era todo abstracto. Si esto es 1, llevémoslo a la mínima expresión, arranquemos a través de la unidad. Si esto es 1, esto es X, porque no sabemos en realidad cuánto mide. No sabemos en dónde está esa partición,
y de acuerdo a la longitud que tenga el segmento puede ser distinta en cada uno de los casos. Entonces, si la parte grande es 1, la parte chica es 1 menos x, o sea, la totalidad a la que le sacamos esta. Y con eso conforma una fórmula en donde lo necesario es reemplazar cada uno de estos segmentos por los valores que se obtienen desde acá. Entonces, lo que se obtiene a partir de esto es, lo han visto en matemáticas, yo de esto me acuerdo bastante poco, pero seguramente ustedes lo tienen un poco más fresco, que son las ecuaciones cuadráticas. A partir de esta ecuación cuadrática se obtiene un número, ¿no? Que está representado por lo que denominamos el número de 1, el número de oro, que es este número larguísimo, un número irracional, ¿no? Números irracionales porque no tiene ningún número que después se repita, pero bueno, que nosotros lo definimos como 1,61 o 1,6180. Cuando nosotros empezamos a ver la relación del rectángulo áureo, la relación entre el lado mayor y el lado menor, se acerca a este número de oro, que es lo que matemáticamente había obtenido Euclides. Pero además de existir el número de oro, existen números de otros, que se han denominado de otros metales, por eso se llaman FNM, familia de los números metálicos. Entonces, además del número de oro, existe el número de oro, el número de plata, el número de bronce, el número de cobre, el número de níquel, el número de platino, que son derivaciones de este número de oro y que requieren una complejidad matemática que a nosotros demasiado en este momento no nos interesa, pero todo lo otro sí nos sirve como introducción para esto que tenemos que ver, que va a ser la modulación y la coordinación. ¿Recuerdan? Este era el rectángulo áureo. Si ahora sobre este rectángulo áureo aplicamos el mismo razonamiento que aplicó Euclides sobre la división armónica del segmento, vamos a obtener que si esto es 2, cada uno de estos es 1. Le pusimos 2 para poder saber que esto es la unidad mínima. Y si esto es 1 y esto es 2, o sea que esto también es 2, esto es raíz de 5. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de la diagonal es igual a la suma del cuadrado de los catetos. 1 por 1, 1, más 2 por 2, 4, 1 más 4, 5, ¿sí? Raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos, entonces raíz de 5. Por lo tanto, cuando nosotros rebatimos esta diagonal hasta acá, sabemos que la totalidad es 1 más la raíz de 5. Esta es la dimensión total del rectángulo. La relación de lados va a ser 2 de alto y 1 más raíz de 5 de largo. Eso es lo que nos va a dar como resultado. Y cuando empezamos a hacer la descomposición de esto, nuevamente obtenemos en este sector como resultado de esta cuenta, que cualquiera la puede verificar, quien sepa usar la calculadora científica, yo mucho no sé, creo que no sé nada de usar calculadora científica, pero tampoco importa, y el resultado es nuevamente el número de oro. Aparece otro número que no forma parte de la familia de los números metálicos, pero sí es interesante porque está vinculado a la arquitectura. Dom van der Laan, además de ser un monje, era arquitecto. Bueno, y tenía mucho tiempo para pensar y para reflexionar y para hacer cálculos y cuentas, y a través de sus estudios y a través del planteo de una ecuación ya no cuadrática, sino cúbica, obtiene lo que denomina el número plástico. Y acá aparece una obra, ¿no? Que es el que se llama el convento Abbeibal, bueno, bastante difícil el nombre porque obviamente está en holandés, donde desarrolla todas las medidas del edificio a través de la aplicación de esta relación que él encontró para la armonía de cada uno de los espacios, ¿no? El resultado arquitectónico de este convento, ¿no? son todas estas imágenes y son todos estos espacios, ¿no? Empezamos a ver
que esto sí empieza a ser un poco más importante, cómo todas estas cuestiones matemáticas empiezan a tener una relación con la arquitectura. Y esto ya no estamos hablando de la arquitectura de los griegos, sino que, como pueden ver, por las características constructivas, estamos hablando de una arquitectura más reciente, prácticamente estamos hablando de arquitectura contemporánea, ¿no? Más allá del tema y más allá de la utilización de la luz para producir para generar o producir esa ambientación dentro de estos espacios que están dedicados al rezo o a la reflexión, a la oración, al pensamiento y por sobre todas las cosas a la tranquilidad. Nos encontramos con otro personaje de la historia, pero bastante más reciente cuando lo comparamos con los griegos, y nos encontramos con Leonardo Pisano Vigoglio, más conocido como Fibonacci. Seguramente lo han visto a Fibonacci, ya les han hablado a Fibonacci, pero vamos a ver qué relación tiene Fibonacci en todo esto que nosotros estamos hablando. Y está en relación a una secuencia, ¿no? A una secuencia numérica, y es lo que se denomina la secuencia de Fibonacci. Y Fibonacci establece que cada número de la secuencia está formado por la suma de sus dos anteriores. A medida que avanzamos, la división de un número por su anterior es un resultado que se acerca cada vez más al número de oro, ¿no? ¿Cómo se traduce esto? 0 más 1, 1. 1 más 1, 2. 1 más 2, 3. 2 más 3, 5. Y así sucesivamente se va armando una secuencia infinita, que es la que se denomina la secuencia de Fibonacci. A medida que se avanza en la secuencia de Fibonacci, ¿no? La relación o la división entre un número y el anterior cada vez más se empieza a acercar al número de oro, ¿no? Obviamente, 3 dividido 2 es 1,50 y no tiene nada que ver con el número de oro. 5 dividido 3 tampoco, 8 dividido 5 está un poco lejos, pero como ven, a medida que nos vamos acercando, 21 dividido 13 ya es 1,61, y de ese modo, a medida que la secuencia va creciendo, el acercamiento a ese número cada vez es más importante. Pero ¿qué relación existe entre lo que plantea Euclides en la división armónica del segmento y lo que plantea Fibonacci? ¿Recuerdan? Estas eran las ecuaciones matemáticas que desarrollaba Euclides y la construcción de lo que denominamos el rectángulo áureo. Y por acá abajo aparece esta secuencia de Fibonacci, que era la suma de los dos anteriores para definir el tercer número, ¿no? Pero si nosotros prestamos atención y recordamos el rectángulo áureo y recordamos la espiral áurea, vamos a ver lo siguiente, que la primera figura tiene una unidad por una unidad, la segunda figura 2 unidades por 2 unidades, la tercera figura 3 unidades por 3 unidades, 5 por 5 y 8 por 8. Y así podríamos seguir hasta el infinito, y como pueden ver, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 8, 8. Y además queda incluido todo esto con la espiral dentro del rectángulo armónico, ¿no? Esto mismo sucede con otras figuras. La relación entre la diagonal del pentágono y uno de sus lados también es un número que se acerca bastante, o que se acerca mucho a lo que recién denominábamos como el número de oro. Todas estas proporciones, los griegos no las estudiaban porque sí, sino que en esa búsqueda de la belleza no estaba solamente la belleza geométrica de las cosas abstractas, sino que esa belleza se tenía que representar o tenía que estar reflejada en todos los objetos de la arquitectura que ellos representaban. Entonces, cuando vemos la arquitectura griega está plagada de todo este tipo de proporciones, y como pueden ver, ¿no? Acá estamos viendo una fachada del Partenón, como cuando empezamos a insertar esa fachada dentro de lo que es el rectángulo áureo, coincide perfectamente y sin ningún tipo de problema. En el caso particular de la pintura, esto también es así, cuando la posición de los objetos y los focos de atención de cada una de las obras de arte empiezan a estar relacionadas
con la espiral áurea y con el rectángulo áureo. No son casuales las medidas que tienen algunas de las obras de arte, ni tampoco la disposición de cada uno de los objetos, ¿no? Vean que la línea del horizonte también está vinculada con la espiral áurea, la posición de los objetos, la vertical de la taza que aparece colgada como de la nada. Y hoy decíamos, este tema de la secuencia de Fibonacci también aparece en objetos de la vida cotidiana y también en objetos de la naturaleza, ¿no? Este es un objeto casi, hoy es una reliquia, ¿no? Un iPod, que si nosotros vemos un iPod acostado y un iPod parado, las proporciones del dispositivo cumplen con esto que hablábamos anteriormente, ¿no? El tamaño de los huesos de los dedos también cumplen con esa secuencia. Las tarjetas de crédito también cumplen con ese tamaño. Algunos de los caracoles también tienen una forma de la espiral áurea, y si empezamos a ver los pétalos de una flor, también corresponden a la secuencia de Fibonacci, ¿no? Por acá aparece un arbolito que a medida que se va ramificando, ¿no? La secuencia de ramificación también está relacionada con la secuencia de Fibonacci. Y los griegos tenían una preocupación de la belleza, y ellos veían que la belleza también estaba relacionada con el cuerpo humano, ¿no? Entonces empezaron, esto viene a partir del hombre de Vitruvio, ¿no? Encontraban que la razón de la distancia del ombligo a los pies y la distancia de la cabeza al ombligo es igual al número de oro. Así como también la razón entre la altura de un hombre y la distancia desde el ombligo hasta los pies. Nuevamente, estas observaciones de Euclides, donde la totalidad del segmento dividida la parte grande del segmento era igual a lo que se obtenía de dividir la división más grande por la división más pequeña del segmento, ¿no? Nuevamente, ahora combinamos ese hombre de Vitruvio, ¿no? Le trazamos la estrella y el pentágono, y también empezamos a encontrar relaciones entre las posiciones de los pies, entre las posiciones de los brazos, en relación a este número de oro. Leonardo da Vinci tomó el hombre de Vitruvio y también empezó a hacer un análisis y encontrar otras proporciones que él había analizado del estudio del cuerpo. Acá aparecen enumeradas, no las voy a leer porque no tiene sentido, pero sí empezó a buscar la relación y las proporciones que existían entre las medidas en sí, o sea, entre las medidas del cuerpo con el cuerpo mismo. Una serie de proporciones, y esto también, ¿no? Basado en esta búsqueda que tenían los griegos de la belleza, y principalmente ese tema de la belleza que estaba vinculado con las proporciones del cuerpo. Un poco más acá en el tiempo, ¿no? Ya de un modo más reciente, Le Corbusier también pensó sobre estas cosas, ¿no? Ya estamos acercándonos a un tema que está muchísimo más vinculado con la arquitectura contemporánea, por algo que a nosotros nos resulta como más palpable, a partir, ¿no? de las proporciones relacionadas a las medidas del cuerpo, a las medidas de un estándar de cuerpo humano un poco más grande que la media, o por lo menos un poco más grande que nuestra media, pero a partir de ahí obtiene la serie roja y la serie azul. Y también hay una relación en la división de los números de la serie roja y de la serie azul que da valores que están relacionados con el número de oro. Le Corbusier, obviamente, todo esto después lo empieza a aplicar en la arquitectura que empieza a desarrollar, y específicamente en la unidad de habitación de Marsella, ¿no? A través de distintos tipos de combinaciones iba generando los distintos tipos de unidades. Y cada una de las medidas de los espacios sí está relacionada. Algunos les voy a decir, che, qué medidas extrañas o qué números tan particulares, pero cada uno de esos números sí está relacionado con la serie azul y con la serie roja.
Tal vez uno de los que tenemos más presentes es esa altura de los espacios de piso a techo de 2 metros, de 2 metros 26. La arquitectura oriental, específicamente la arquitectura japonesa, también trabajó con una serie de medidas, ya no estas medidas que hablábamos hoy del rectángulo áureo, pero sí un sistema de medidas que estaba basado en la repetición sistemática de un módulo. Por un lado estaba el yaku y por otro lado estaba el ken. Son medidas que iban derivando de algunas unidades de medida o algunos sistemas de medidas que tenían anteriormente ya los chinos, y los japoneses la adaptaron con algún tipo de modificación, ¿no? Pero bueno, hay una relación entre esos sistemas de medida, o algún tipo de relación entre esos sistemas de medida y el sistema métrico decimal, que es lo que actualmente, con el que actualmente es el estándar de intercambio mundial, ¿no? Salvo algún par de casos particulares, digo todos, no es el intercambio mundial con el sistema métrico decimal, pero algunos países, específicamente Estados Unidos, siguen utilizando el sistema imperial, ¿no? De pies, pulgadas, yardas, exclusivamente para lo que es su uso interno. Pero bueno, aparece una relación entre el ken, el yaku, la medida en metros, la medida en yardas y la medida en pies. Lo que hacen los japoneses es definir cada uno de los espacios de acuerdo a la cantidad de estas unidades que entran dentro de un espacio. Y de ahí aparece el tatami. Entonces, para la cultura japonesa es más fácil definir los espacios no en la superficie como nosotros lo definimos al hablar de metros cuadrados, sino en la cantidad de tatami. Nosotros, si hablamos de una habitación que tiene 20 metros cuadrados, rápidamente tenemos una asociación directa y podemos definir que es un espacio de dimensiones importantes. En cambio, en el caso particular de la cultura japonesa, cada uno de esos espacios está definido en la cantidad de tatamis. Entonces, lo que ustedes ven es la repetición de un módulo, que es el tatami, que se va ubicando en distintas posiciones de acuerdo a las necesidades de definición de cada uno de los espacios. Y ahí vemos una vivienda clásica japonesa, también está definida en tatami. Como pueden observar, cada uno de los espacios interiores tiene una determinada cantidad de tatami, ¿no? Un espacio de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tatamis, un espacio de 6 tatamis, otro espacio de 6 tatamis, otro espacio de 8 tatamis, un espacio de 3 tatamis, y eso es así. Y así se define la dimensión de cada uno de los espacios. Bueno, el módulo en sí es algo que ustedes conocen y que en esta primera instancia no tiene una definición diferente a lo ya conocido, ¿no? Como la repetición sistemática de una medida de referencia. Entonces, a partir de esa medida de referencia, como en el caso de los japoneses, hablábamos de la cantidad de módulos que entran o la cantidad de módulos con la que se define un espacio. En principio, sería una especie de sustitución del sistema métrico decimal o una abreviación del sistema métrico decimal para pasarlo a un sistema de cantidad de módulos. Entonces, en vez de referirnos a los espacios en distancias en metros, los empezamos a definir en distancias en módulos. Este es un ejemplo mucho más reciente de arquitectura. Este es un arquitecto chileno que, si quieren, lo pueden mirar porque es realmente interesante. A mí me gusta bastante, pero es una cuestión de gusto. Me gusta, para mí puede ser muy distinto para cada uno de ustedes. Esta es una casa del año 2006 que se llama la Casa 2020. Y cada una de las dimensiones de este espacio está definida por la repetición sistemática del módulo de 20 por 20 de una cerámica, ¿no? Entonces ven cómo se arma una grilla de 20 centímetros por 20 centímetros y en el aspecto exterior de la casa todas las piezas están enteras y ya no importa cuál es la medida de cada uno de los espacios,
sino que lo importante es que cada una de esas cerámicas entre entera. Entonces cada uno de los espacios va a tener una determinada cantidad de cerámicas para poder definirlo. Esta es una casa en Japón del año 87, la casa Kim, una casa extremadamente chiquita. Miren como esas casas muy chiquitas que aparecen en Japón, son viviendas individuales, pero que se insertan en lotes que son absolutamente mínimos, ¿no? El aspecto es este, ¿ven? Que es muy chiquito. Pero toda la lógica de la casa o todo el dimensionamiento de la casa surge a partir de la repetición sistemática del revestimiento. Cuando aparece la ventana son 2 piezas del revestimiento, cuando aparece la puerta son 3 piezas de revestimiento, y así es como se define la totalidad del espacio. En algunos casos, el módulo que se repite ya no es un elemento superficial, sino que es un volumen, ¿no? Hemos visto, y seguramente todo el mundo ha visto, muchísimas publicaciones donde aparece la venta de contenedores marítimos para adaptarlos a la vivienda. Bueno, cada uno tendrá su opinión al respecto, pero bueno, este es otro tipo de modulación, y a través de la repetición sistemática de un módulo tridimensional se empieza a generar toda esta construcción o la posibilidad de distintos tipos de agrupamientos, una arquitectura muy diferente. Algún tipo de parecido con esto, pero bueno, esto es anterior, o sea, lo deberíamos mencionar al revés. Lo anterior se parece bastante a la exposición al edificio de la exposición de Montreal, Habitat 67 de Moshe Safdie, ¿no? Donde este particularmente es un edificio que vamos a analizar o que vamos a tener presentes en otras clases, porque está vinculado a la producción industrial. Hay distintos tipos de módulos tridimensionales, ¿no? Que representan cada una de las viviendas, que se empiezan a apilar y a combinar hasta definir esta imagen tan particular. Bueno, volvemos otra vez al concepto de la belleza, y cada uno podrá definir, ¿no? Pero cuando empezamos a ver algunas imágenes de las terrazas o algunas imágenes de la variedad que conforman cada una de esas unidades de habitación, la verdad que el resultado es bastante interesante. Bueno, creo que con esto ya fuimos muchos, y ahora a Julio le queda una tarea que es muchísimo más compleja, que es tratar de, digamos, bajar a tierra con todo esto, ¿no, Julio? Julio. Sí, vamos a ver cómo podemos pasar esto en limpio. Chicos, todos los que tenían actividad con su docente 9:30 las están reprogramando para las 10. Cuando estábamos pensando esta clase, Adrián me dijo, quédate tranquilo que hago una introducción cortita y después te la paso a vos. Supongo que para la próxima hacemos distinto. En la próxima por ahí empiezo yo y después lo dejamos a Adrián. Así la introducción es más cortita. Vos no me podés pasar el comando a mí, Adrián, ¿verdad? Tenés que seguir pasando vos. Creo que no, Julio, por lo menos no lo sé. Bueno, dale enter a esto. Esta imagen que estamos viendo es Adrián con una de sus nenas cuando era chiquita. Una de sus nenas se atrevió a hacer un círculo y Adrián la reprendió severamente. Digo, los arquitectos hacemos cosas cuadradas y moduladas, aparentemente. Este es un dibujito de Quino que en realidad habla sobre la estructura mental de ciertos personajes, y cuando alguien sale y rompe un poquito, suelen pasar estas cosas. Es reprendido. Así le pasaba a Julia y Victoria. Bueno, vamos con otra.
lo que van a ver a lo largo del año, van a verme a mí insistir reiteradamente, es en la afirmación de que con estos sistemas, los sistemas prefabricados, los sistemas industrializados, podemos hacer buena arquitectura. Y estas son tres definiciones que vamos a encontrar en la calle. Digo, con estos sistemas solo se puede hacer galpones. En la Argentina no se usan sistemas prefabricados. Y ante eso, ¿qué podemos hacer nosotros? Digo, con el tema este de la pandemia, nosotros vimos por televisión el tema este del hospital en China, que los periodistas titulaban mal, decía, construyeron un hospital en China. En 30 días, creo que decían, una barbaridad así. En realidad, lo que vamos a ver es que lo que hicieron los chinos fue montarlo en un periodo de corto muy tiempo, pero que ese hospital estaba fabricado en un lugar anterior. Entonces vamos a incorporar estas dos definiciones, el tema de montar en la obra y de fabricado en un lugar fuera del destino. Son conceptos que nos diferenciamos probablemente de 1 y 2, cuando ellos hablan de construir, nosotros hablamos de fabricar y montar. Y lo que vamos a insistir durante lo largo del año es que con estos sistemas podemos hacer buena arquitectura, y con estos sistemas que se están empezando a usar en la Argentina, no obviamente a nivel del sistema tradicional, pero que sí se están empezando a usar, lo podemos lograr. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Vamos con la próxima. Digo, este es un aeropuerto en el sur de la Argentina, en Santa Cruz. Es de un arquitecto uruguayo que anoté el nombre porque nunca me acuerdo cómo se llama. Ott se llama el tipo. Digo, como ustedes ven, la distancia entre los elementos estructurales está modulada. Las carpinterías estas están prefabricadas, y aparte el tipo se da el lujo de usar materiales del lugar. Estas piedras son materiales del lugar. Entonces nosotros podemos usar buena arquitectura utilizando sistemas prefabricados. Este sistema estructural lo más probable es que se haya fabricado a miles de kilómetros de su lugar de destino. Digo, hasta probablemente se haya hecho en una fábrica cercana a La Plata. Digo, ni hablar de la carpintería y de los tabiques interiores. Vamos con otra, Adrián. Digo, ven la estructura, ven la modulación en las carpinterías. Digo, el sistema de los localcitos también tiene una coordinación modular, tiene un sistema de prefabricado de construcción. O sea, con los sistemas estos podemos hacer buena arquitectura. Este es uno de los sistemas que vamos a ver durante el año. Este es el famoso steel frame. Digo, es mucho más de lo que ustedes hasta ahora se venían imaginando, que son los comúnmente llamados tabiques de Durlock que usamos para hacer divisiones. Y en los tabiquitos de esos Durlock que usamos para hacer divisiones, nosotros vemos alguna montante, alguna solera y 2 placas. Digo, trabajar en el steel frame es una cosa mucho más compleja, que lo vamos a ir viendo durante el año. Nosotros tenemos especialistas en esto. Tenemos a Ingrid, tenemos a Esteban, de los que vamos a aprender mucho durante todo el desarrollo del trabajo. Esta es una casita que hizo Esteban, que todos los años se queja y me dice, he hecho más linda. Y yo siempre le prometo que el año que viene la voy a cambiar. Bueno, Esteban es uno de los docentes que, aparte de ser arquitecto, es escritor y musicólogo.
Así que tanto él como Ingrid durante el año nos van a dar charlas específicas sobre este sistema. Este es un trabajo del año 2012. Por eso lo quiero llevar desde la arquitectura internacional hasta arquitectura que hacen profesionales nuestros, conocidos, amigos, y la que pueden llegar a hacer ustedes como trabajo práctico. Dale otro, Adrián. Este es un trabajo realizado por algunos de ustedes. Esto es una biblioteca que hizo un compañero en el año 2012 que hoy es docente del taller de el que era de César, que ahora está en Prieto y Ponce. Lo que se propuso el compañero es hacer todo ese edificio que nosotros estábamos viendo en madera. Y acá lo que quiero resaltar es una cosa importante. Este chico obviamente tenía un gran manejo de los renders. Acá está el nombre, Leonardo Rosa Paz. Tenía un gran manejo del dibujo, de realizar renders. Y una preocupación mía en particular, me hago cargo de lo que digo, es que nuestra facultad está sacando grandes renderistas y pequeños arquitectos. Yo creo que en este trabajo lo que podemos ver es la utilización del render para hacer las definiciones del edificio que él quería. La imagen original de este edificio era muy distinta. Él lo hizo todo en madera. Y a ver si tenemos más detalles, Adrián. Entonces empezó a utilizar su virtuosidad para hacer estos esquemas de detalle, para diseñar esta escalera, para pensar la estructura. Digo, acá no se alcanza a ver, pero está diseñado todo, cómo es el vínculo entre los distintos sistemas de columna, viga, entrepiso. Digo, cómo utiliza en un corte constructivo la renderización, pero a la vez que este corte nos sirve, y por ahí vamos a ver la próxima que tiene la modulación de todo el trabajo. Digo, está perfectamente comunicado, es una cosa que vamos a trabajar durante el año, cómo se comunica la modulación. Digo, nosotros vamos a dejar de trabajar con el sistema métrico y vamos a trabajar con modulación. Todo el trabajo anterior, todo el detalle anterior está hecho sobre una modulación perfecta, pero no solamente en planta, sino también en corte. Y cada cuadradito naranja de esto que ustedes ven es un detalle posterior. Todos esos cuadraditos son los detalles de cada paso constructivo que necesitábamos para construir esa biblioteca. La particularidad de este chico fue que, bueno, hizo todo un sistema para la entrega y trajo la entrega en una carpeta A4. Y era del plan anterior, entonces con la materia nuestra se recibía. Cuando terminamos de ver el trabajo con Adrián, le preguntamos, porque miramos para afuera y no había nadie. Le dijimos, Leo, ¿viniste solo? Sí, porque no sabía si me iban a aprobar, contestó Leonardo. Digo, obviamente nosotros le pusimos 10. Y bueno, seguimos con ejemplos de modulación. No sé si no fuiste para atrás, Adrián. Creo que no. Yo creo que sí. Dale otro. Bueno, digo, ya dejamos los ejemplos, digo, de arquitectura internacional, de arquitectura de nuestros compañeros y de arquitectura de compañeros de ustedes. Acá dice trabajo práctico 2, pero en realidad es el 1.
Digo, Eduardo Galeano hace poquito fue el aniversario de su muerte. Nos deja esta frase. Nosotros pensamos que ustedes tienen que ser libres. Y por eso pensamos que tienen que dudar. Pero para dudar hay que saber mucho. Tenemos que dudar de lo que pensamos, pero nuestra duda nos tiene que llevar a separarnos. A mí me parece interesante todos los años poner 3 o 4 frases que son siempre las mismas, que nos hacen pensar, pero no de referentes de la arquitectura. Yo creo que Galeano no sabía lo que era un ladrillo. Pero digo, me parece que nos hace pensar sobre lo que estamos haciendo. A ver la próxima, Adrián. Este es Tomás Bulat, un chico que era economista. Digo, en algún momento compartimos un espacio hace muchos años y me parece que esta frase deberían llevársela muchos de ustedes. Digo, y me parece que esta frase es muy actual estos días. Digo, con la virtualidad, con las aulas abiertas, con las aulas cerradas, el saber rompe las cadenas de la esclavitud. A mí me parece que la peor aula es el aula cerrada. Yo tengo un nenito de 10 años y cuando digo el aula abierta, yo lo llevo a Santiago a la escuela. Vamos con otra. Este por ahí no lo tienen menos relacionado. Este es un platense que estudió con Gustavo Quemachi en el Colegio Nacional, que tiene una definición bastante importante. El problema de la calidad en general creo que es un problema en la Argentina. Y es un problema no porque haya gente incapaz de producir calidad, porque hay muchísima, sino porque se ha creado una microcultura en la cual pretender calidad es ser un rompepelotas. Les aviso que en Proceso Constructivo 3 somos bastante rompepelotas. Vamos con otra, Adrián. Bueno, vamos específicamente con el trabajo 1. El trabajo 1 es muy cortito, pero lo que vamos a hacer, a diferencia de otros años, es hacerlo en 2 veces. Lo que estamos encarando hoy es el trabajo práctico 1A. Y lo que le vamos a pedir es un poquito de abstracción. Digo, por un momento, nosotros que nos jactamos de ser lo más preciso y de medir todo, le vamos a pedir que se olviden de los sistemas constructivos y que se olviden del sistema métrico. Entonces, lo que vamos a hacer es jugar con un rompecabezas. Nada más que el rompecabezas, un rompecabezas inverso. El rompecabezas nosotros se lo vamos a dar armado, que es este que ustedes están viendo. La volumetría obviamente se la tienen que imaginar. Y ustedes tienen que construir las piezas de este rompecabezas. ¿Con qué? Con una tecnología ficticia. Por eso le decimos que es un ejercicio de abstracción y que es un paréntesis dentro de la carrera. Porque en el próximo trabajo le vamos a pedir mucha precisión y que definan todas las tecnologías. En esta no, en esta es una tecnología ficticia. Ustedes tienen que diseñar las piezas y las piezas van a medir X. Entonces, para hacer una pieza más grande va a ser sucesión de X y para hacer una pieza más pequeña va a ser submúltiplo de X. El chiste de esto es encontrar la menor variedad de X. A menor variedad de X es mayor cantidad de elementos de X. Digo, y insisto con esto de olvidarse de la tecnología. No nos digan que el tabique tiene 12 centímetros porque el sistema X que ustedes están pensando tiene 12 centímetros. Digo, para eso ya vamos a tener tiempo. Entonces lo que vamos a descubrir entre
realizar el trabajo 1A y 1B, es ver cómo nos resulta más cómodo modular. Los ejemplos son muy ortogonales. El otro ejemplo, Adrián, pasalo, es más grande, pero es lo mismo. Ustedes van a ver en un muro de estos que tenemos en el sentido de las X, ahí donde está armado abajo la cocina. ¿Qué nos conviene? Que eso sea, no sé, 8X, 6X, o que sea todo eso X, y cuando tenemos que diseñar una parecita interior, sea X dividido 8. Digo, eso es lo que tenemos que empezar a trabajar. Entonces vamos a trabajar con una grilla modular. Con la grilla modular no se tienen que confundir. Digo, trabajar en coordinación modular y con una grilla no es dibujar sobre una hoja cuadriculada. Eso nos van a ver a nosotros y a sus docentes insistir a lo largo del año profundamente. No es dibujar sobre una hoja cuadriculada, es mucho más que eso. Y esa definición de módulo que les daba Adrián sobre el final de la teórica, la van a empezar a trabajar acá. Entonces vamos a construir una grilla. La grilla va a tener sucesivos módulos de X por X, y vamos a ver cómo estos dos elementos, estos dos ejemplos, entran en esa grilla. Tengan en cuenta, en el trabajo práctico está el cronograma. Cuando avancemos sobre esto, le vamos a dar la parte B de este trabajo. Entonces, ahora vamos a pasar, no sé qué hora es, pero tienen como 10 minutos para, sí, un poquito más, 10 minutos para descansar entre todo este palabrerío que hemos hecho y su encuentro con los docentes. Digo, estas son, bueno, acá falta casualmente aulas web, pero todos los sistemas, todas las plataformas que tenemos de comunicación con ustedes. Aparte de los que tiene la cátedra, ustedes van a establecer un sistema de comunicación con los docentes. Seguramente va a haber alguno más amigo del Zoom y alguno más amigo de los BBB del aula web. Yo me voy a meter en todos, o sea que no se van a librar fácilmente de nosotros. Chicos, nos espera un montón de trabajo este año. Por cómo viene la situación, lo más probable es que sea virtual. Yo me imaginaba sobre fines del año pasado estar dando esta charla en un espacio abierto de la facultad, ventilado, con todas esas cosas, qué sé yo. Me imaginaba en uno de los patios sentado en el medio y un montón de ustedes alrededor, pero me parece que no va a ser así. A lo largo de todo este tiempo, nosotros, que aparte de compañeros de cátedra somos amigos, hablamos, no sé, 1000 veces de cómo va a ser esta situación, y yo insistía con que nos íbamos a ver cara a cara. Bueno, en la realidad me pegó una trompada importante otra vez. Nos vamos a seguir viendo a través de un vidrio. Es un esfuerzo para ustedes y es un esfuerzo para nosotros, esto a través del vidrio. Yo llevo 10 minutos hablando, mirando un vidrio, y Adrián llevó, no sé, casi 1h05, 1h10 hablando un vidrio. No nos hacemos a las víctimas, nosotros ponemos la luz, ponemos la computadora. Si tenemos que hacer un reclamo de sueldo, de condiciones de trabajo, no es a ustedes, lo vamos a hacer en otro lugar, pero sí le pedimos que el esfuerzo que hacemos nosotros sea correspondido. Bueno, háganse un té, calienten la pava para el mate, no compartan el mate. En 10 minutos nos vemos en las comisiones. Cuídense y estamos en contacto por los medios de la facultad.
vamos a ver cómo nos conectamos el viernes que viene. Sí, ¿alguien me habló? Sí, era yo, Julio. Para contarle a los que integran mi comisión, yo soy el arquitecto Berardi, van a ver que adentro de la página de Aula Web hay un link con el Zoom. Hoy, por una cuestión de practicidad, vamos a arrancar con ese link de Zoom y vamos a ver si en el interín probamos el BBB, para hacer más ágil el tema de juntar la comisión, de los que estén presentes, ¿no? Porque veo que hay 187 conectados y había más de 300 inscritos en los el nivel, inscritos así son que... 200. En mi grupo lo mismo, Ah, también está todo en aulas web. bien. Sí, Entran a la comisión, ahí está el ID y la contraseña para juntarnos ahora a las 10 en nuestra comisión. ¿Está en Una la cosita. contraseña vuelta 3? No, es otro, Julio. Perdón, yo exactamente igual que el Tano, que Roberto, los espero. Ya les mandé por mail y está en aulas web. Vamos a reunirnos por Meet, no por BBB. Bueno, cada uno Adiós. entonces, fíjense a través de esto, como acá José dice que él va por BBB, Ingrid no alcancé a leer qué decía. Lo que sí les digo, chicos, es que Ingrid va por Zoom, es que en el primer parcial le vamos a pedir de memoria el número de oro, así que para el que no lo anotó, que lo vaya anotando. Esteban, que acá dice que va por Zoom, se lo sabe de memoria el número de oro, así que los que estén con él tengan especial cuidado en el parcial porque él lo suele preguntar reiteradamente. Me parece que terminamos, ya están los contactos con cada uno. Calentamos el agua y nos vemos en las comisiones. Listo. Chau, chau. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Se ríe, Pascual. Digo, porque baja el número de una manera. Hola, profe.